¿Cómo ves el aeropuerto de Felipe Ángeles? Mira, el aeropuerto Felipe Ángeles, si bien es una obra no titánica, no faraónica, no espectacular, cumple con algunos requisitos, pero sigue pendiente muchos otros. Las conexiones con el área urbana de la Ciudad de México, la conectividad de transporte público para las personas que trabajan en el aeropuerto, las personas que pudieran haber sido beneficiadas con esta infraestructura pública, que viven en la zona, pero sobre todo también las bodegas que recién apenas terminaron, las bodegas de carga y las instalaciones que tienen que ver con la carga en general del aeropuerto, un aeropuerto tan importante que debería ser el aeropuerto central capitalino, y que ni carga ni pasajeros han podido ser dinamizados o movilizados de acuerdo al objetivo del aeropuerto, que era desconcentrar el aeropuerto, resolver la saturación del espacio aéreo en la zona centro del país. ¿Qué pasa? Que viene este problema arrastrándose desde hace muchos años, décadas, el problema de la saturación, el riesgo que hay en el espacio aéreo, en la contaminación. Olvídate de la saturación en edificios y la demora de vuelos por la falta de pistas, porque tenemos en realidad dos construidas en el aeropuerto Benito Juárez, pero una operando a la vez, no pueden ser simultáneas. Esto hace que haya un congestionamiento en tierra, pero sobre todo también en el aire, estén Sí. volando con el riesgo de algún accidente. El aeropuerto Felipe Ángeles, si bien proyectaron una inversión inicial, me acuerdo que lo anunció el mismo presidente, de 40,000 millones de pesos, y luego oficialmente se hizo de 80,000 millones de pesos. Y a final de cuentas creció y va en 116,000 millones de pesos, pero pues siguen las inversiones porque se inauguró la primera etapa, Eduardo, y Ujú. ¿Cuántas falta tiene? que ¿Cuántas se etapas construya. tiene? ¿Cuántas etapas tiene? Se Que supone que recuerdes. son tres, se supone que son tres, pero con que se cumpliera bien la primera, hubiera sido suficiente para atender al menos la desconcentración en un 20-30%, hubiera ayudado muchísimo al aeropuerto. Mentira que sea gradual, que sea poco a poco, que se va a calentar el mercado en lo que ocupan, porque todo dicen los defensores de este tipo de proyectos fallidos, que así operan las cosas en un centro comercial, sí, pero este mercado es un mercado cautivo, Eduardo. El mercado ya existe. Estamos hablando de 50 millones de pasajeros tan solo en el aeropuerto Benito Juárez. 50 millones pre-pandemia, ¿sí? Eh, de pasajeros al año. Si hubiera jalado el aeropuerto Felipe Ángeles unos 15, 20 millones, hubiera sido sensacional, porque hubiera sido una redistribución de vuelos Sí. y todo el proyecto, pero no ha sido así. Entonces, sí hay aeropuertos más costosos, más espectaculares, pero porque tienen construidas varias pistas o Sí. varias posiciones de contacto. Esta empezó con 14, Eduardo. 14 cuando el aeropuerto capitalino tiene aproximadamente 65. Y cualquier aeropuerto puede lograr los 50, 70, 100 posiciones de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes mayor posibilidad operativa y no Sí. restringida, además de Sí. que no terminaron las obras de infraestructura que se Sí. requerían. Por eso no hay vuelos, porque las aerolíneas dicen, no me conviene, no me es adecuado a mi modelo de negocios. No pueden abrir, no se puede abrir una ruta aérea nada más por capricho o por cumplirle al amigo o por compromiso político, ¿no? Una ruta aérea Sí, tiene que requiere ser mucha inversión, costeable. tiene que ser rentable. Y en las condiciones que hablábamos al principio de esta conversación, de cómo arranca, cómo está la situación en la aviación en general y sobre todo en México, con estas adversidades en precios del petróleo, del combustible, en precios de los aeropuertos, en deficientes servicios, falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, pues no es el momento ideal para invertir una Bien. aerolínea, pues 10 millones de dólares, por ejemplo, para cambiarse en un aeropuerto. Aeroméxico, cuando se cambió
a la Terminal 2, aquí en el Benito Juárez, tuvo que invertir $20 millones. ¿Tú crees que ahorita una aerolínea en No, las condiciones que está no, pasando Aeroméxico después del capítulo 11, que es la no, recuperación no, no de puede. la ley de bancarrota en Estados Unidos por los adeudos contraídos Interjet, que está en huelga y que también tenía deficiencia ya o faltas de pago en la nómina y una deuda impresionante, ya no sería con los acreedores, sino con el pago de la Bien, turbocina, el precio el pago de los aeropuertos, etcétera. Viva Aerobús, está igual, Aeromar también a riesgo del colapso. Todas las aerolíneas están pasando aceite, como sí, realmente se dice, y pues no dicen gran cosa precisamente porque están sujetos o están esperanzados ilusamente a que les van a bien, rescatar, a que les van a subsidiar, les van a condonar. No lo dicen abiertamente, yo me bien. atrevo a decirlo, pero precisamente el gobierno, en aras de ver cómo podría aprovechar aeropuertos deficitarios como son el Felipe Ángeles y otros 24 que existen en el país, aeropuertos con números rojos, que algunos sí tienen potencial, otros son casos muy específicos que habría que analizar, pero en realidad pues nos hace falta desarrollar, por ejemplo, la aviación regional, mejorar los costos en los precios de los boletos, con esas modificaciones a la ley que se están haciendo justo en estas fechas en la Cámara de Diputados, pues ese es otro tema que también nos inquieta, porque tratando de resolver un problema, están Están generando generando otros. otros. Bien, pues mira, aprovecho para mandarte una felicitación. Este tema lo estamos tratando, te molestaremos el año entrante con otros puntos de vista sobre temas específicos. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, tengas un excelente 2023, Fernando. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en el programa. Gracias a ustedes y buen día y Muchas felicidades a todos. gracias, gracias igualmente, gracias.